Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Andrea Restrepo Gómez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y voy a hablarles de las preguntas de investigación en 5 artículos que analicé. Estos artículos están relacionados con mi pregunta de investigación, que es la que aparece acá, en la que yo quiero ver cómo los discursos que se manejan en la escuela afectan la manera como los estudiantes se ven a sí mismos, cómo se relacionan con sus compañeros y compañeras y cómo es su relación también con la naturaleza. Para eso analicé estos 5 artículos que les presento acá, los voy a mostrar uno por uno. Entonces el primero es un artículo que se trabajó en Israel. La intención pues o lo que se buscan con las preguntas es mirar cómo se materializan o se consolidan esas narrativas de identidad que tiene el profesor respecto a los estudiantes cuando se están haciendo unos proyectos de ciencias, de física que se llevaron a cabo durante un año. Entonces busca ver cómo lo que el maestro considera de los estudiantes tiene que ver con la manera como los apoya, digamos, durante las clases, porque son estudiantes árabes en un contexto israelí. Entonces, cómo esas narrativas que el docente tiene sobre los estudiantes y que también él tiene sobre sí mismo influyen en la manera como apoya a los estudiantes durante esos trabajos. Es un trabajo evidentemente pues cualitativo, con carácter etnográfico y con una perspectiva sociolingüística porque analiza el discurso del estudiante, del docente, cómo les enseña, cómo se refiere a ellos. Se hicieron videograbaciones durante un año. El segundo trabajo es un trabajo que se hizo con instructores de biología y es qué razones subyacen para usar el discurso pues, o el método dialógico durante las clases, ¿cierto? Ellos querían analizar por qué los maestros de biología siempre estaban pues como en conversación con los estudiantes, qué era lo que querían buscar, qué pensaban en el momento en que hacían esa actividad, cómo eso afectaba la práctica de ellos y de los estudiantes y si eso era para buscar un mejor avance cognitivo en los estudiantes o qué era lo que se quería hacer. Es también un enfoque cualitativo exploratorio. El tercer trabajo se llama El discurso pedagógico de los docentes y el aprendizaje de la escritura en educación inclusiva primaria de la ciudad de Cúcuta, Colombia. En este son docentes con estudiantes pues digamos que necesitan, que tienen barreras de aprendizaje. Entonces ellos estaban analizando cómo ese discurso escrito que los docentes manejan con los estudiantes ayudaban a que ellos aprendieran o no. Es un enfoque cualitativo, también con un carácter etnográfico. Buscaban cómo la planeación que ellos hacen influye también como en la manera escrita en la que dan las herramientas a los estudiantes. Y ese discurso pedagógico escrito si estaba alineado con lo que se pretendía pues como en calidad educativa, que son los DBAs, que son los diseños básicos pues del aprendizaje, que así se llaman acá en Colombia. El estudio número 4, discursos de docentes de educación física acerca del cuerpo de las y los estudiantes y su posible efecto en la construcción de los sistemas sexogenéricos. Aquí un docente de educación física analizó cuál es el discurso que se sostiene sobre el cuerpo en las clases de educación física, los efectos de ese discurso en las categorías sexogenérico en un colegio en un colegio argentino en primaria. Cómo la manera como nombra el cuerpo el docente influye en el comportamiento de los estudiantes o sí, en el comportamiento de los estudiantes. Cómo esas categorías biologicistas pueden hacer que eso influya también en la manera como se comporta, no sé, analizar el estudiante cómo camina, cómo se mueve durante las clases de educación física, tiene intervención en lo que el docente dice. Y cómo también aquí menciona el currículo y las prácticas docentes, porque una cosa es lo que diga la ley respecto a esto y otro son lo que las prácticas
de los docentes están llevando, pues, o lo que los docentes están llevando de sus prácticas a las sesiones de clase. Y el último artículo, aunque parece que no tiene pues como mucho que ver con ciencias naturales o no tiene directamente que ver con ciencias naturales, son los límites de un mundo violento y la cara oculta de la modernidad, colonialidad y ciencias sociales en la escuela, aunque no tiene que ver con ciencias naturales, pero sí tiene que ver con subjetividad, que es lo que me interesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué subjetividad se está manejando en las ciencias sociales? Es un enfoque cualitativo también, entonces es desde buscar el discurso decolonial, cómo el docente lleva ese discurso eurocentrista a las clases, que desconoce entonces los contextos de los estudiantes, cómo eso interviene en la ética, cómo eso interviene en la manera como los estudiantes se observan. Y hay una categoría emergente que me llamó mucho la atención porque ellos pensaban pues como tenían ciertos supuestos, pero vieron que habían algunos estudiantes que se resistían a esas prácticas coloniales. Bueno, estos son los artículos, me parece que fueron muy enriquecedores para mi trabajo, para poder enriquecer mi pregunta de investigación y como mis inquietudes. Y bueno, gracias por la atención.